Oportunidad de estar aquí una vez más con el mensaje de la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a abrir el capítulo 12 del libro de los Hebreos y vamos a comenzar este capítulo, pero antes de iniciar con este capítulo vemos, no sé si usted lo habrá notado, pero durante estos 11 capítulos, durante estos 11 capítulos, el autor de los Hebreos ha estado explorando la identidad de Jesús a través de todo, el estudio del libro de los Hebreos. Y al estar a través de todos estos capítulos explorando detenidamente la identidad de Cristo como el sacrificio perfecto, como el Cordero inmolado, como el sacerdote, como el sumo pontífice, el mediador, y tantas formas de identidad que hemos estado viendo a través de estos capítulos. Y a nosotros ahora, en este capítulo 12, vean ustedes lo interesante de este capítulo 12. En este capítulo 12, Jesús, o sea, el autor, del libro de los Hebreos, nos anima a nosotros identificarnos con Jesús. Porque Jesús nos ha dado una esperanza que tiene que ver para el futuro. Y la fe tiene que ver de cómo es la vida entre la resurrección y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y estos hombres y mujeres que hemos aprendido en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, confiaron, y no solamente confiaron en Dios, sino que actuaron cada uno de ellos en base al carácter fiel de Dios y tomaron decisiones en sus vidas, fíjese bien, aferrados al futuro. O sea, se aferraron al futuro seguro que Dios les tenía preparado para ellos. Y en este capítulo 12 del libro de los Hebreos nos insta a seguir el ejemplo de ellos, de cada uno de los héroes de la fe del capítulo 11. O sea que el capítulo 12 de los Hebreos nos provoca de alguna forma a que nosotros sigamos el mismo ejemplo que ellos dieron, el sistema, la forma de vida en la que se desempeñaron para aprender a vivir por la fe. En el versículo 1 del capítulo 12 comienza diciendo, por tanto, vean ustedes, nosotros también, o sea, por tanto significa que hay una conexión con el capítulo 11 y con el capítulo 12. Al decir por tanto es una expresión crucial de transición de lo que hemos aprendido anteriormente en el capítulo 11. Teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, o sea, los héroes de la fe del capítulo 11, todos los difuntos del capítulo 11 de este libro, dan testimonio sobre el valor y la bendición que es vivir por fe. Nosotros también, dice aquí, como estos hombres del pasado, estamos frente a una carrera. No sé hasta qué punto, hasta qué medida, hasta qué capacidad usted ha podido entender lo que significa que nosotros estamos frente a una carrera. Y la Biblia le llama la carrera de la fe. La motivación para correr esta carrera no es
con la posibilidad de recibir cada uno de nosotros alabanza como resultado de nosotros haber observado con mucha atención a todos los santos que están en el cielo, y especialmente los del capítulo 11, sino que más bien el corredor es inspirado por los ejemplos de obediencia y de piedad que estos santos hombres de Dios establecieron durante su vida. Y tenemos, dice la Biblia, una multitud de testigos. O sea que no solamente son los héroes de la fe del capítulo 11, sino que es una multitud de testigos que establecieron a través de sus vidas que tenían una carrera frente a ellos. ¿Hasta dónde nosotros hemos podido comprender esto? Que no solamente la fe es tener una esperanza en las cosas que no hemos visto, sino que también nosotros la vemos como una carrera, como si estuviéramos en un maratón. Así lo establece el apóstol Pablo. Como si estuviéramos en un maratón, y Pablo nos anima y dice: corran de tal manera que puedan alcanzar la meta, alcanzar el punto a donde queremos llegar. Ustedes tienen que ir caminando y tienen que saber que van a algún lugar. Si no, pues ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde van? Al reino de los cielos, ¿no? No es nuestra meta, ¿no? ¿O no están corriendo? Por eso es importante hacia dónde vas, qué estás haciendo, hacia dónde te diriges. Entonces, esta multitud de testigos que habla aquí el capítulo 1, dice, esta grande nube de testigos nos instan a que nosotros sigamos las pisadas, que establezcamos nosotros en nuestras vidas cuál es la meta que estamos persiguiendo. Cada uno de estos testigos, esta multitud de testigos, dice la Biblia que fueron llamados a vivir por fe, como también nosotros hoy somos llamados también a vivir por fe. No sé si usted lo ha entendido o ha podido a través de estas enseñanzas darse cuenta de esto tan importante. Cada uno de estos héroes de la fe o de esta multitud de testigos son una motivación para nosotros, o sea, deben de convertirse en una motivación para nuestras vidas. O sea que su vida de fe anima y motiva a que cada uno de nosotros aprenda a vivir de esa manera, de la manera en la que ellos también vivieron. Pero para poder lograrlo se requiere perseverancia, se requiere diligencia, se requiere fortaleza. ¿Cómo se corre entonces la carrera cristiana? ¿Cuál es la meta que estamos persiguiendo? ¿Cómo nosotros podemos correr esta carrera? Dice el capítulo 12 que para poder correr esta carrera, número 1, debemos, dice, despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Vean ustedes lo que dice: para que nosotros podamos correr esta carrera, dejando todo peso de pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que se nos ha sido propuesta. Necesitamos nosotros despojarnos de cualquier cosa que nos estorbe, y especialmente del pecado que puede estar enredándonos, que puede estar estorbándonos en nuestra vida diaria. Despojémonos de todo peso. Naturalmente que se refiere a que hay cosas que pueden ser un contrapeso para correr. ¿O a usted ha visto atletas que van corriendo en un maratón con 100 kilos, con un costalote cargando? ¿Verdad que no? No sé si podamos entender esto. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el autor de los Hebreos? Despójate de todo peso,
Despójate de todo lo que pueda convertirse en un estorbo para tu vida, y no se refiere a un pecado en específico, sino cualquier cosa que se ha convertido en un problema para poder caminar por fe. Cualquier cosa que nosotros pudiéramos pensar, no necesariamente un pecado en específico, y dice cualquier cosa que se ha convertido en un problema, cualquier cosa que se ha convertido en un peso que vas cargando, en un costal que vas cargando. Para nuestro caminar cristiano, si hay algo que se ha convertido en un problema, en un peso, es un estorbo, es algo que no nos permite avanzar en nuestra vida cristiana. ¿Qué cosas hay en nuestra vida cristiana que hay que nosotros dejar? O sea, que cosas que nosotros debemos de quitar en nuestro caminar o en tu caminar, que son pecados que no te pueden a ti distraer y se conviertan en un peso, se conviertan en un estorbo, se conviertan en algo que vas cargando en tu caminar. Por ejemplo, el trabajo, usted sabe bien que es una bendición de Dios, pero ¿se ha convertido en tu vida en un estorbo? ¿Se ha convertido en algo que te está ahogando para poder seguir a Cristo? La solución no es que no trabajes, sino más bien pon el trabajo en su lugar correcto para que Dios te siga bendiciendo, para que puedas tú visualizar y puedas entender que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, entramos en una carrera, entramos en un maratón y vamos corriendo hasta alcanzar la meta, hasta alcanzar el premio, hasta alcanzar lo que nos hemos propuesto desde el día en que nos entregamos a Jesucristo. Como decía, el trabajo no es malo, el trabajo es una bendición, pero cuando no está todo debidamente coordinado en la forma en que no se convierta en un peso, en un estorbo que te impida a ti crecer y mantener un espíritu ardiente en el servicio a Dios, entonces quiere decir que necesitas poner todas las cosas en su lugar correcto. O por ejemplo, algún pasatiempo que no es algo malo, pero ¿será que está estorbándome y me está distrayendo de hacer lo que es más importante? Que es mi vida cristiana, que es una profesión de fe. La Biblia dice que es una profesión, la Biblia dice que es un maratón en el que vamos corriendo, es una carrera en la que estamos nosotros cada día ejercitándonos más y más en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si estas cosas se convierten en un peso, entonces tienes que aprender a quitar el peso que te estorba para que puedas correr. Y no solamente tenemos que quitar el peso que nos estorba o pudiéramos decir especialmente que pueda haber algún pecado que te está ahogando en tu vida. Puede ser que sea un pecado de avaricia, pecado de orgullo, algo con lo que tú probablemente estés batallando en tu vida cristiana. Entonces es importante que tratemos con el pecado, porque nos va a estorbar en nuestro caminar como cristianos, como hijos de Dios. Entonces el punto es: identifica perfectamente eso que se ha convertido en un peso para ti. Identifícalo inmediatamente y comienza a tratar con él. Trata con eso. Hazlo para que puedas correr
para que puedas quitar lo que te estorba, para que quites el peso, para que te sientas más liviano, para que puedas tú aprender a correr, para que tengas paciencia, que debemos hacerlo como la Biblia nos dice, para que estas cosas no se conviertan en un peso que nos va cada día a estorbar y nos va a cansar más y más en nuestra vida. Pero para esto necesitamos hacerlo con paciencia. Y no solamente con paciencia, sino que también se traduce como resistencia, como constancia de seguir hacia adelante sin ceder a la tentación. O sea, sin bajar el ritmo, sin darse por vencido, sin darse por derrotado en tu vida diaria, en tu caminar con el Señor Jesucristo. Entonces, sabiendo que tú y yo corremos a un lugar, sabiendo que corremos a una meta que se nos ha propuesto frente a nosotros, como dice aquí el autor del libro de los Hebreos, una carrera que se nos ha sido propuesta y que está frente a nosotros. Y cuando nosotros tenemos esta conciencia, cuando nosotros sabemos que estamos corriendo, cuando sabemos que hay una meta, cuando sabemos que hay un premio hacia adelante, cuando sabemos que hay una corona enfrente, cuando sabemos que hay bendiciones frente a nosotros, eso nos anima, eso nos da ánimo, nos da fuerzas para que nosotros sepamos hacia dónde vamos y hacia dónde estamos corriendo con paciencia esta carrera que tenemos por delante. O sea que la carrera está por delante, no es para atrás, sino hacia adelante. Es donde está precisamente el premio de la soberana vocación de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, vemos que tenemos esta carrera por delante, por lo cual se nos ha sido puesto frente a nosotros. Como dice Hebreos capítulo 6, versículo 18 de este capítulo que estamos estudiando. Aquí el apóstol en Hebreos capítulo 6, versículo 18, dice que hay dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos pues un fuertísimo consuelo los que acogemos a trabarnos en la esperanza propuesta. O sea que nosotros vemos aquí dos cosas inmutables. Se trata de dos cosas que Dios nos prometió. Uno de ellos es la promesa de Dios y su juramento. El griego o el término griego se traduce inmutables y se aplicaba a la última voluntad de una persona, o sea que era un documento legal inalterable. Y estas dos cosas inmutables que Dios nos ha prometido, ya entendimos sus promesas y su juramento, por lo cual por estas cosas es imposible que Dios mienta. Dice donde estábamos leyendo. Es imposible que Dios nos esté mintiendo. Y por estas dos cosas nosotros tenemos, pudiéramos decir, toda la confianza, toda la seguridad, toda la certeza de lo que Dios ha puesto frente a nosotros es real y es verdadero. Y por eso es que estas dos cosas que Dios nos prometió es algo que nadie fuera de su autor, fuera del que no lo prometió, las puede modificar. Así que conocer lo que nos espera en el futuro
es algo que a cada uno de nosotros nos debe de permitir esforzarnos en el tiempo presente. ¿Por qué tenemos nosotros que aprender este principio de esforzarnos en el tiempo presente? Porque es nuestro compromiso como cristianos, como hijos de Dios. Y por eso es que cuando nosotros entendemos este principio de la Biblia, que dice entonces el autor de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndosele propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Para poder nosotros alcanzar la meta, tenemos que tener nuestra vista puesta en Jesús, en el autor y consumador de la fe. O sea que debemos de fijar nuestra mirada en Jesús como un objetivo, como un objeto exclusivo de la fe y de la salvación. Debemos de verlo así, de esa manera, como un punto donde nosotros vamos a poder alcanzar las promesas de Dios, donde vamos a poder visualizarlo por fe y lo vamos a ver como un punto hacia donde nosotros nos dirigimos y queremos llegar hasta ese punto, hacia ese objetivo. Y es ahí precisamente donde nosotros hemos aprendido estos principios, que si nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús, tenemos una meta. Si tenemos puestos los ojos en Cristo Jesús, tenemos algo que nos está esperando hacia enfrente. Tenemos algo que está frente a nosotros. Tenemos algo que queremos alcanzar y estamos caminando hacia ese punto, hacia ese target, hacia esa bendición, hacia eso que nos espera. Un corredor, si no existe un premio, si no existe algo que le está esperando, no corre, no se esfuerza. No creo que lo haga. Pero entonces quiere decir que esto es una forma de poder entender que nosotros tenemos frente a nosotros algo que nos espera, algo precioso que Cristo dijo que nos iba a dar cuando nosotros acabemos la carrera. Como decía el apóstol Pablo, he guardado la palabra, he corrido la carrera. Por lo demás me espera, óigame bien lo que dice Pablo, la corona de gloria que Cristo me dará, no solamente a mí, sino a todos aquellos que van corriendo hacia esa meta. Qué fácil expresarlo, ¿verdad? Como lo dijo Pablo. Puestos los ojos en el autor. Autor, este término significa aquel que da origen, o quien establece el ejemplo. Vean ustedes lo que significa esto. Puestos los ojos en el autor. El autor, dijimos, es aquel que da el origen, quien establece el ejemplo preeminente, el precursor, y la palabra termina diciendo consumador. El término literal es perfeccionador y alude a la noción de completar del todo y a la perfección. Es el autor y consumador. Él es el que dijo y no nos va a mentir, lo prometió y lo va a cumplir. Él dijo que vendría por nosotros, lo va a cumplir. Él dijo que vendría por su iglesia y la levantaría de este mundo para transformarla, para que sea semejante al cuerpo de su gloria, y Él lo va a cumplir. Él dijo que los muertos en Cristo resucitarán primero, y Él lo va a cumplir. Es el autor y consumador. Es alguien que establece y que, óigame bien, se convierte en el precursor. En su muerte y resurrección, Él es el que tiene el primado. Es el primogénito que se levantó de entre los muertos. Entonces, vemos que Jesús es
es el ejemplo supremo de disposición para poder sufrir en la obediencia, como dice el versículo 3. Reducid a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, consideren aquel que sufrió de tal manera. Consideren aquel que vino a pagar el precio de sufrimiento. Él es el precursor. Considérenlo a Él. Y no solamente menospreció la vergüenza, sino que vemos que vino contra Él una etapa en la que Él fue avergonzado extremadamente. En extremo fue avergonzado Jesús. Si ustedes pueden tener esta visión, dice el autor de los Hebreos, no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando, que hay alguien que ya sufrió más que ustedes. Increíble lo que dice el autor de los Hebreos. O sea, Jesús es el ejemplo supremo de disposición a sufrir por causa de la obediencia. Dice en Hebreos capítulo 5, versículo 8, vean ustedes qué interesante lo que dice precisamente de Jesús. Dice que Él padeció, y aunque Él tuvo este padecimiento, ¿qué hizo a través de este padecimiento? Aprendió la obediencia. Vemos que fue alguien que enfrentó hostilidad, enfrentó oprobio como ninguno. Aquí vemos su ejemplo porque Él enfrentó una muerte muy, pero muy vergonzosa. Expuesto públicamente. Una vergüenza pública. Significa que esta vergüenza y este padecimiento, dice el apóstol, dice el autor de los Hebreos, que lo tuvo en menos. ¿Por qué dice que lo tuvo en menos? Dice que no le importó la vergüenza, menospreció la vergüenza que estaba pasando, la tuvo en menos. ¿Por qué? Porque el gozo puesto estaba delante de él. Él estaba viendo la cosecha que iba a traer, esa vergüenza, ese oprobio, ese sacrificio, eso que él estaba pasando. ¿Saben qué fue lo que vio Jesús y no le importó ser humillado y avergonzado públicamente? Estaba viendo un pueblo redimido para su gloria y para su honra. O sea, usted y yo, los hijos de Dios. ¿Y sabe qué está diciéndonos el autor de los Hebreos? Que este debe ser un gran aliento para los cristianos. Porque Dios quiere que nos identifiquemos con Cristo en el sufrimiento. Y aquí nos dice, mira a Jesús. Mira a Jesús. Él también fue perseguido, sufrió y también aprendió y soportó todos los sufrimientos. O sea, la misma oposición que nosotros enfrentamos en diversos, pudiéramos decir, en diversos grados por seguirle a Jesús, también las experimentó Cristo. Al decir esta porción, consideren al que sufrió tal contradicción, tal vergüenza, nos está diciendo cuánto puedes tú sufrir y no puedas tú soportar. En 2 de Timoteo 3:12 dice que todo aquel que ha puesto su mirada en Cristo tendrá que sufrir persecución. Y su ejemplo nos sirve
para que podamos enfrentar la persecución, porque nos lo pone como ejemplo. O sea, su ejemplo nos sirve para que nuestro ánimo no se canse, para que su ánimo no desmaye, para que no te desalientes, para que no vayas a desmayar. O sea, las presiones, el cansancio que sufren los creyentes, según Gálatas 6:9, donde dice: no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos nosotros desmayado. Estos sufrimientos son como nada comparados con los que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Ahorita la presión es más presión moral, es más el desaliento, es más el desánimo. Imagínense si estas cosas que estamos nosotros experimentando ahorita no se pueden comparar con las que Cristo sufrió. De hecho, dice el versículo 4 que ninguno de los hebreos había experimentado cansancio o persecución de tal intensidad que los hubiera llevado a la muerte o al martirio. Por eso dice allí: ¿quién de ustedes ha tenido que ser perseguido hasta que sean ustedes mártires, que hayan tenido que dar su sangre? Ninguno. Ninguno había alcanzado ese nivel. Y nosotros tenemos que aprender que Jesús es el máximo ejemplo de lo que es verdaderamente ser avergonzado y perseguido como fue Él. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que Él abrió el camino para que nosotros podamos correr con paciencia la carrera a través de ese sufrimiento. Y si Jesús luchó contra el pecado y pudo vencer, aunque tuvo que dar su vida, con más razón nosotros, porque nuestra lucha es menor, nuestra lucha no es comparable, y que Él, óigame bien, no solamente es todo esto, sino que dice la Biblia que Él está con nosotros y Él ha vencido. Y nos dice a nosotros: y ustedes y vosotros también venceréis. Creo que nosotros tenemos aquí, un arsenal precioso para que aprendamos a pelear la buena batalla y no desmayemos por nada. Antes, al contrario, nuestro ánimo tiene que crecer, tiene que crecer, tiene que crecer, tiene que desarrollarse de tal manera que nos convirtamos en imparables por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Versículo 5 y versículo 6 dice: ya está ya olvidado la exhortación, que como a hijos habla con vosotros, diciendo: hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Aquí el escritor está recordando Proverbios capítulo 3, versículo 11 y versículo 12. Y nos enseña que las pruebas y los sufrimientos en la vida del cristiano, escúcheme bien y no se asuste, vienen de Dios. Se lo voy a repetir. Aquí nos recuerda que los sufrimientos en la vida, lo que pasamos en la vida, las situaciones que enfrentamos, vienen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los usa para educar y para disciplinar a los creyentes. Con esas experiencias Dios nos educa, con esas experiencias Dios nos disciplina, con esas experiencias que vivimos Dios trata con nosotros.
Entonces, este trato que nosotros recibimos de Dios es la evidencia del amor de Dios por sus propios hijos. Esto es interesante, muy interesante. Al decir que estas son las evidencias o la evidencia del amor de Dios por sus hijos propios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 12. 2 de Corintios, capítulo 2, capítulo 12, 2 de Corintios 12, perdón, estaba equivocado, 2 de Corintios 12, 7 al 10. Capítulo 12, 2 de Corintios, versículo 7. Donde dice: porque la grandeza de las revelaciones, no me levanté descomedidamente, mas es dado un aguijón, decía Pablo, en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me engrandezca o me enaltezca en sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder, mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Dios. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Quiere decir que las persecuciones, las angustias, las tribulaciones nos identifican a nosotros como débiles, flacos e inútiles. Y es ahí donde el poder de Dios se perfecciona en nosotros. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto que viene de Dios es la evidencia de que somos sus hijos, sus propios hijos. Así que cuando descubro entonces que estas cosas por las que paso me dan vuelta y me identifican y dicen: mira lo frágil y lo inútil que eres. No sé si usted lo ha experimentado así. Que cuando es perseguido, que cuando siente angustia, dolor, tribulación, angustia, se da cuenta lo frágil y lo flaco que es. Entonces dice el apóstol Pablo: heme hecho un necio en gloriarme, vosotros me constreñís, pues yo había de ser alabado de vosotros, porque en nada he sido menos que los otros apóstoles, aunque soy nada. Con todo esto, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales y en prodigios. Vean ustedes que vemos aquí que Dios no es un Dios que se olvida de nosotros cuando nosotros pasamos por dificultades. No, Dios no se olvida de nosotros cuando estamos pasando por alguna angustia, por alguna tribulación, sino que es todo lo contrario. Es todo lo contrario, sino que vemos aquí que es la evidencia de que somos sus hijos y que Dios tiene cuidado de nosotros. Parece ilógico, ¿verdad? Pero veamos lo que dice el versículo 7 y el versículo 8 para que veamos la importancia de esto que estamos hablando. Dice el versículo 7: si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga?
Pero si están fuera del castigo, del cual todos han sido participantes, luego sois ¿qué? Bastardos y no hijos. ¿Saben lo que eso significa? Yo no sé, pero es algo impresionante. Aquí vemos que todos somos imperfectos y necesitamos disciplina y adiestramiento. O sea, todos los hijos verdaderos necesitan disciplina y adiestramiento. O sea que somos escarmentados de alguna forma en ciertas ocasiones de un modo o de otro, pero muchas de las veces somos disciplinados en nuestra conciencia, porque la conciencia evalúa el nivel de confianza o de desconfianza que nosotros tenemos en Dios. La Biblia dice, si nuestro corazón no te reprende, o sea, si tu conciencia, si tu corazón no te reprende, ¿qué dice la Biblia? Hay confianza con Dios. Si no es así, entonces son bastardos y no hijos. ¿Sabe lo que es un bastardo? Es un hijo ilegítimo. Y nosotros no somos hijos ilegítimos. Yo no soy hijo ilegítimo, yo pertenezco al Rey de Reyes. Él es mi Padre, Él es mi Señor, Él es mi Cristo. Si no es así, entonces somos hijos ilegítimos. Por eso necesitamos entender lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Del versículo 9 al 11 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales de la carne que nos disciplinaban y los reverenciábamos ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus para que podamos obtener la vida eterna? Y si a estos padres nosotros, a la verdad, nos castigaban como a ellos les parecía, mas para que nos es provechoso, para que nosotros recibamos la santificación a través de esta disciplina. Entonces quiere decir que cuando nosotros entendemos esto, entonces nos damos cuenta perfectamente lo que significa ser un hijo legítimo de Dios. Y luego dice, yo sé que al presente hay disciplina o hay situaciones que nosotros vemos que ningún castigo al presente parece ser que es causa de gozo. O sea, un castigo no causa alegría y gozo. Pero, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando hacemos esto? Aprendemos a obedecer, aprendemos a respetar a Dios, o sea, equivale a someternos a su voluntad, a sus mandamientos, y aquellos que reciben la buena voluntad de Dios, la disciplina del Señor, tendrán una vida más fructífera, más abundante. Óigame bien, de hecho esta disciplina es una expresión de que tenemos una relación auténtica con nuestro Dios y que somos sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque Dios solo disciplina a sus hijos. A los del vecino no les hace nada. Como sus hijos. Usted no anda disciplinando a los hijos del vecino, ¿verdad? Dios solamente disciplina a sus hijos. ¿Por qué lo hace Dios? Porque está formando, óigame bien, un carácter justo en sus hijos. Está transformándonos, está cambiándonos, está dándonos su naturaleza poco a poquito. Las adversidades
No es una evidencia de que Dios se olvidó de nosotros, sino que más bien su mano está sobre nuestras dificultades, así como la disciplina entre un padre y un hijo, así es la disciplina de nuestro Dios como parte de una vida cristiana disciplinada. ¿Y por qué? ¿Por qué dice esto el autor de los Hebreos? ¿Por qué? Porque vivimos en este tiempo en una cultura donde todo el tiempo queremos evitar el sufrimiento. Fácil, o sea, siempre. Le abre la cabeza en un 2x3, dame un Tylenol. No queremos sufrir, queremos evitar el sufrimiento. En cuanto le das, ay, dame una pastilla. Eso quiere decir que vivimos en una cultura donde el dolor es muy despreciable. Y creo que esa es la imagen que nosotros tenemos del dolor y de la disciplina. Ahora, no quiero decir que nos debe de gustar el dolor tampoco, sino que el dolor es normal en el crecimiento espiritual. Y más glorioso es que Dios pueda redimir eso. Es exactamente lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. No quiere Dios que seamos masoquistas, no decir quiero sufrir por Cristo, no. Estamos hablando de lo que es un desarrollo normal en la vida del creyente. Cuando nosotros le decimos no al pecado, sufrimos. Porque dejamos a la carne con ganas y sufrimos. Cuando le decimos no a la tentación, la carne se retuerce. ¿Para qué quiere más sufrimiento? ¿Para qué quiere ser mártir? Simplemente haga eso, obedezca lo que conoce y usted va a comenzar a sufrir. Bueno, vamos a seguir. Lo que el texto está diciendo es que las adversidades de los cristianos o que los cristianos atraviesan, Dios las está utilizando o está utilizándolas como disciplina para transformarnos, para fortalecernos, para formar su carácter, para darnos su naturaleza, para que esa naturaleza de Cristo esté en nosotros, para que podamos ser como Él. O sea que la disciplina de Dios, cuando se recibe de la manera adecuada, entrena al cristiano para un carácter justo y pacifica el corazón de aquel creyente. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo se las doy. Ahí está el carácter de Cristo, la paz de Dios. Pero dice el autor de los Hebreos que ninguna disciplina es causa de gozo. No se trata de que él sea un padre abusivo, sino un padre que ha aprendido a cómo debe educar a sus hijos. No nos deja hacer lo que nosotros querramos. Y eso es precisamente cimentar la destrucción. Cuando un padre deja que su hijo haga lo que quiera, está cimentando la destrucción del futuro de su hijo. Si no recibe corrección, está fomentando la destrucción de su futuro. Porque todo lo que sucede en el presente siempre se va a proyectar en el futuro. La disciplina de Dios, ¿hacia dónde nos está proyectando? ¿Hacia dónde nos está preparando? Dice la Biblia que cada día muero, estoy proyectando más la vida eterna, estoy proyectándome hacia la eternidad. O sea, lo que estamos sufriendo en el presente está proyectando un futuro glorioso, eterno, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Dígame si no vale la pena servir a Jesucristo con todo nuestro corazón. El dolor que sufrió Cristo trajo redención al mundo.
óigame bien, trajo redención al mundo. Ese dolor se convirtió en nuestra salvación. Por su sangre fuimos nosotros curados. Esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario se proyectó para vida eterna en nosotros. Redimió nuestras almas, redimió nuestras vidas y nos dio vida eterna. Vale la pena poner los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Por último, si Dios está tratando contigo en tu vida, no permitas que el dolor te lleve hacia la amargura. Más bien permite que Dios redima ese dolor y te dé el crecimiento que necesitas. Oremos a Dios, ahí donde está. Incline su rostro. Padre Celestial, lo que en este tiempo estoy sufriendo para servirte, Señor, para obedecerte, porque cuando te obedecemos, sufrimos.